Ay, mae. Estamos luego por la gente que dice que no pega las predicciones. Miércoles 22 de julio 2026. Hace 6 meses fue, en enero, En enero, que, empezando el 26. que dijo que el dólar iba a llegar a 400, creo que fue 75, que dijo en ese momento, 60. Dije que me atrevía a decir 4.75, pero que muy adentro yo sentía que iba a llegar a 4.50. Sí, y nadie le creyó. Nadie hizo caso. Todo el mundo pensó que era un hablador. Y De hecho, tengo gente que me ha contactado después para asesorías y demás y me dicen, Carlos, es que tengo una persona en mente que me acuerdo, si nos está viendo seguramente sabe quién es, espero que le haya ido muy bien en el Mundial, pero él me dijo, mae, cuando yo escuché eso dije, este más es un hablador, o es un bateador, o eso jamás va a pasar. Y de hecho me acuerdo que los primeros comentarios en ese reel eran... había uno en particular que me acuerdo que decía, el tipo de cambio se va a mantener estable, no va a pasar mayor cosa, no sé cuánto. ojalá hubiera pasado eso. Y a ver, yo siempre le digo esto a la gente, así como tuve razón, puedo equivocarme monumentalmente. Y es una de las razones por las cuales no me gusta dar predicciones, ¿verdad? El miedo al fracaso, llaman. Miedo a quedar mal en internet. Miedo a quedar mal en internet, queda grabado y ya eso no se borra. Pero yo lo tomo como que fue suerte, pero también que fue un batazo estudiado, digámoslo de esa manera. Sí. Ahorita estoy en el back, la compra 4.46 y la venta 4.60. Bajamos del récord histórico. Sí, o sea, ahora parece todas las semanas tenemos un nuevo récord, ¿verdad? Sí. Porque justamente ayer o antier estaba viendo algunos datos porque estoy haciendo un video en un formato un poco más largo para YouTube, tratando el tema de tipo de cambio. Y una de las cosas que me saltaron al ojo es, hemos caído hasta antier, que fue el último día que revisé antes de esta grabación, habíamos caído 46 colones desde inicio de año hasta este momento. Entonces, pongamos de que ayer subió un par de colones y hoy vuelva a bajar, más o menos andamos por ahí. Es 50 colones en medio año. Es monumental, es mucho, ¿verdad? Pero entonces dije, ok, si la tendencia es a la caída, ¿cuánto caemos por semana? ¿Y cuánto caemos por mes? Por mes estamos cayendo aproximadamente 3 colones, 3 y pico, creo que era. Y por semana, 1.57. Creo que es un poco más por mes, pero 1.57 por semana. El tema es que febrero y abril fueron donde de esos 46, 50 colones se cayó o se descalabró el mercado. El problema es que en aquel entonces pasamos de 500 a 480, a 470, ¿verdad? Esa parte de 70 ya la gente estaba sintiendo el ácido, pero quizás de 500 a 480 como que la gente decía, bueno, está cayendo, qué pereza, qué malo, qué bueno, qué esto, qué lo otro, pero no era... Sí, ya ahora es preocupante. Exacto. Entonces, ayer o antier me entrevistaban y me preguntaban y yo les decía, el tema es, no ha caído tanto desde entonces, pero cada vez que cae, por poquito que caiga, nos duele más. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, obviamente es alarmante cuando yo me meto y veo que en Monex el tipo de cambio está negociando a 449, aunque sea una caída de un par de colones en el mes o en los últimos 2 meses. ¿Verdad? Entonces, sí hay un tema ahí de preocupación que nos hace pensar hasta dónde vamos a llegar. Pero de nuevo, eliminamos febrero y eliminamos marzo. La pregunta, ¿qué pasó en febrero y en abril? Ok, en Costa Rica el primer semestre del año es el semestre con mayor liquidez. Y eso pasa todos los años. Eso no es de ahorita, no es de hace unos años, no, es de hace muchísimos años para acá. En el primer año se concentra mayor liquidez, o sea, hay más transacciones, ya sea dólares, colones, etc. Entonces, normalmente, en una tendencia bajista,
¿verdad? Me acuerdo del sticker que me manda usted siempre. En una tendencia bajista, eso lo que hace es que hay más dólares en el mercado y por lo tanto el mercado queda más fuerte. ¿Qué pasó en el primer semestre? Bueno, siempre vamos a tener, eso es importante que lo recuerde todo mundo para el año entrante porque va a volver a suceder, como en Dark, ¿verdad? Va a volver a suceder. Pago de impuestos, que se da en marzo. Entonces, el pago de impuestos, enero, febrero, marzo, se da en marzo, siempre va a haber una caída. Probablemente muchas empresas ya están asumiendo o entendiendo o pricing in que el mercado se va a caer, entonces hacen cambios en febrero, o sea, adelantándose a la caída. ¿Para qué? Para vender un poquito más caro y ganarse esa diferencia. O bueno, no ganarse esa diferencia, sino no perderla. No perder. Despidos, ¿verdad? Si recuerdan, a inicio de año tuvimos mucha conversación sobre empresas como Amazon, otras transnacionales que estaban recortando personal a gran escala y por lo tanto eso afecta mucho la liquidez en el mercado. ¿Por qué? Porque pensémoslo de esta manera. Kevin trabaja en una transnacional, Kevin trabaja en un centro de servicios que se traduce en un centro de costos. O sea, Kevin no le genera plata a esa empresa, le genera ahorros, es distinto. Entonces, como Kevin no le genera plata a esa empresa, ¿cómo le paga esa empresa a Kevin? Bueno, trae su dinero de casa matriz, ¿verdad? Seattle, Washington, New York, de donde quieran, siempre es de estados. Bueno, por lo general va a ser de estados. Y si es de Europa, igual cruza por estados y se triangula en dólares. Va a llegar a Costa Rica y se tiene que convertir a colones. Si hay que despedir a Kevin, porque estamos haciendo un recorte porque Claude ahora hace todo, o ChatGPT o Gemini o el que quiera, hay que hacer lo mismo, pero en mayor escala, porque Kevin tenía trabajando en esta empresa 10 años, hay que pagarle la cesantía, la liquidación, etcétera, etcétera. Y todo eso agrega presión al tipo de cambio. Entonces, tenemos dos factores, un factor estacional, que es los impuestos, y un factor regular o extraordinario, que fue todo esto de despidos. Tenemos que recordar que muchas transnacionales pagan bonos en el primer semestre, eso les suma. Y tenemos que recordar turismo, ¿verdad? Que si bien yo siempre digo, quizás no es tan requete importante como la gente cree, pues sí tiene alguna afectación y obviamente en ese momento tiene un poquito más que en el segundo semestre. Exactamente. Entonces, en el segundo semestre tendemos a ver menor liquidez en el mercado. Febrero está como, siento que bastante claro. ¿Abril? ¿Pasó algo como...? Abril, yo siempre digo que es como la goma o la resaca, ¿verdad? Como que la espuma. Sí, como que todavía queda un poquito ahí y el mercado sigue como en una caída. Si mal no recuerdo, en el 2022, marzo es el mes a donde uno esperaría mayor caída, pero en ese momento vimos que abril era el que tenía mayor caída. Porque también hay factores, en mi opinión, esto no es ni estudiado ni nada, simplemente una opinión, hay factores psicológicos, ¿verdad? Al final del día, al igual que cuando hablamos de inversiones y demás, lo que está detrás de la pantalla es un ser humano y el ser humano toma decisiones basadas en sus pensamientos que el 99% del tiempo son irracionales, ¿verdad? Siempre la gente dice, es que soy muy racional. No, o sea, no son racionales. Ni usted, ni yo, ni nadie, todos somos irracionales. Es una cultura básica del ser humano. Entonces, es muy difícil entender o explicar el por qué en un año va a ser abril, en otro en febrero y no necesariamente en marzo, pero típicamente esos 3 meses en los últimos 5 o 6 años han demostrado ser los meses donde hay más liquidez y en una tendencia bajista va a ser cuando tengamos mayor caída. Ok, entonces, si la primera mitad del año es la parte donde hay más liquidez, es normalmente la parte donde se ven más caídas, uno estaría equivocado en asumir, digamos, que como venía la cosa durante el año, ¿cuánto fue que digo? Como 1.57 por semana era la caída. 1.57 por semana. Ok, 1.57 por semana, que eso va a continuar la otra mitad del año, digamos, sería como un mal cálculo. Exacto. Y de hecho, perdón que te interrumpa, en ese 1.57, si eliminamos el factor febrero, que evidentemente es un outlier, porque en febrero, de los 50, 25 se fueron en febrero, o sea, la mitad. Sí, claro. En marzo se fueron 13. O sea que solo entre esos dos
ya tenemos 38 colones de casi 50. O sea, es prácticamente la caída. Pero eliminamos febrero, que es como el outlier por mucho. Igual nos da 0.67 por semana de caída, que igual sigue siendo para los que ganamos en dólares, ¿verdad? O los que cobramos en dólares, un dolor, ¿verdad? Ahora bien, es un dolor, pero no es tan fuerte como si tomamos en cuenta febrero. Digamos, si lo Total. Sacamos y el Sí. promedio es diferente, no, la caída no sería, obviamente sí se sentiría, pero no sería tan estrepitoso tal vez. Exacto. Entonces, pensando al siguiente semestre, que ya estamos en el siguiente semestre, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar? ¿Una caída igual de estrepitosa? Mi apreciación es no. Yo no creo que de aquí a noviembre, o no voy a excluir diciembre para que después no me queme, de aquí a noviembre yo veo estabilidad, pero con una tendencia a la baja. O sea, seguir cayendo lentamente o seguir cayendo unos cuantos colones todas las semanas, que yo sé, quizás eso no suene a lentamente, pero va a ser más lento que la primera mitad. Pero eso es lo que deberíamos ver. ¿Por qué? Porque hay menos flujo en el mercado. Debería haber menos flujo en el mercado. La última semana no es evidencia de eso, es lo contrario. La última semana se negoció mucho, este mes se está negociando mucho. Pero la teoría no, la historia nos dice que el segundo semestre debería tener menos liquidez y por lo tanto menos caída. Ok, entonces tendencia igual hacia la baja, pero un poquito más lento. Sí, por ahí yo leí en periódicos, creo, he visto analistas, influencers, etcétera, hablando, algunos que dicen se va a devolver a 480, no sé cómo. Francamente no tengo idea cómo, porque es como más deseo que análisis. Claro, si yo les digo lo que yo quiero que estén 700, ¿verdad? Que en realidad no tanto porque, a ver, eso es importante. La gente que goza ahorita de un tipo de cambio bajo en su economía personal, quizás no entienda que a nivel macro no es bueno. No es bueno que tengamos un tipo de cambio en 700, no es bueno que tengamos un tipo de cambio en 450. O sea, no porque hay un orden mágico y celestial que dice que 500 es el tipo de cambio, no, eso no es. Es simplemente cuando hay tantísima volatilidad en el mercado, que tenemos un pico muy alto y una caída muy estrepitosa, nos afecta como economía. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, por un lado, sí, lo que ya han escuchado, entre más bajo está el colón, más caros somos. Yo tiendo a decirle a la gente, bueno, sí, pero Costa Rica siempre ha sido caro, ¿verdad? Hoy estaba viendo un TikTok. Leyendo un artículo. Leyendo un artículo en TikTok de unos maes que hacen como rankings de cosas, ¿verdad? Entonces el top 10 países donde el Big Mac es más caro. Costa Rica es el 10º, es el único fuera de Europa, me parece. Primero era Suiza. Y no sé si el algoritmo me llevó por ahí o qué, pero después me meto a Twitter y veo que, bueno, ex y todo el mundo hablando sobre el tema, diciendo, es que vean qué caro que es Costa Rica, que el Big Mac, bueno, sí, amigos, Costa Rica ha sido caro desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, yo no puedo escudarme en decirle a la gente, es que el tipo de cambio nos hace más caros. Sí, es cierto, nos hace más caros, ¿verdad? Y ciertamente un tipo de cambio que ya está en 4.50, sí, ya incluso para mí puede que levante algunas alarmas, pero no es la única razón, ¿verdad? Y cuando el tipo de cambio está en 700, tenemos que recordarnos que la otra mitad de la economía o la otra cara de la moneda también sufre, porque cuando los exportadores gozan por el tipo de cambio, los importadores sufren, y cuando los importadores gozan del tipo de cambio, los exportadores sufren. Sí, yo siento que esta situación es ya como no a nivel de análisis, pero sí como a nivel personal, viendo discusiones y todo de la gente, como que me ha dejado muy claro que la gente no tiene empatía de nada. Cuando estaba, porque he visto muchos el video que posteamos aquella vez, mucha gente decía como, pero cuando el dólar estaba a 700, todo el mundo estaba feliz. Yo no estaba feliz de que el dólar estuviera a 700. No, yo ganaba en colones. Yo estaba del lado malo. Para ese gato negro.
Yo no estaba feliz de que estuviera el dólar en 700, porque uno trata de entender que tal vez sí me puede beneficiar a mí, pero eso jode a otras personas. Y creo que hay muchas cosas aquí en el país que se ven como un partido de fútbol. Entonces, como si me beneficia a mí, si mi equipo gana, entonces todo bien que se juegan los demás. Y creo que eso es importante de entender porque la economía, somos un país muy pequeño y dependemos de muchísimas, muchísimas cosas, importadores, exportadores. En una charla que estuvimos que nos estaban diciendo como Costa Rica depende demasiado de importar un montón de cosas y nosotros normalmente, no sé usted, pero cuando crecimos se nos decía como no, somos un país exportador y nosotros llevamos, no sé, bananos y piña y un montón de cosas a Estados, y rara vez se habla como no, nosotros importamos también un montón de cosas. Y ahora parte de los servicios que más ofrece el país son estos servicios de zona franca, ¿verdad? Son estos centros de servicio. Entonces sí hay un montón de gente que se jode a pesar de que mi equipo vaya ganando. Yo creo que eso es algo con lo que hay que tener como muchísimo cuidado. Sí, y pensarlo de esta manera, a ver, Costa Rica tiene un modelo ganador, ¿verdad? Mucha gente nos compara con Irlanda, ¿verdad? Que es el modelo del centro de servicios, etcétera, de zona franca. Zona franca es buenísimo. Evasión fiscal. Bueno, ahí hay un tema político que la gente se pone que si hay que meter impuestos o no. Yo No, yo lo veo bien. Yo por mi formación y por mi ideología, digámoslo de esa manera, obviamente voy a decir, me parece buenísimo que no hayan impuestos. Pero tenemos que ver las cosas, yo siempre le digo a la gente, o sea, porque a mí me guste algo, no necesariamente significa que sea correcto, o no necesariamente significa que sea 100% correcto, ¿verdad? Hay matices. Entonces, Costa Rica tiene dos economías ahorita mismo. Tiene la economía de régimen definitivo y la economía de zona franca. La economía de zona franca es ridículo lo poderosa que es. Es muy fuerte, es muy buena. Entonces, cuando la gente dice no podemos matar la gallina a los huevos de oro, tienen toda la razón, porque sí es muy fuerte, es muy poderosa. Pero ¿qué pasa con el régimen definitivo? Que es como el 80% de las personas en la economía, que está muy lenta, que no crece, que está sufriendo. Entonces, ya un tema más político es, para mí deberíamos tomar prácticas de zona franca para el régimen definitivo, pero bueno, ya habrán otros temas de impuestos y demás. Pero ¿qué sucede? Veámoslo de esta manera, que esta gente de zona franca gana muy bien. Vos lo sabes, yo lo sé, tienen salarios buenos, etcétera, desde que empiezan. A esta persona le cuesta mucho llegar a ese salario, si es que llega del todo. Ahora, esta persona gana probablemente, en su mayoría van a ganar en colones. O sea que ellos son un gran factor de por qué el tipo de cambio está tan bajo, que a la vez les beneficia, ¿verdad? El problema es que el colón está tan bajo que esta gente, por ejemplo, dicen, bueno, ¿para qué voy a ir a vacacionar a Guanacaste? Si está muy caro. Voy a ir a vacacionar a Colombia, que es muy, muy popular. Voy a ir a México. Voy a ir a Orlando, que son, al menos yo es lo que escucho más. Ahí vi un reel tuyo que decías, la gente se endeuda demasiado por viajes, estamos claros. Pero veo esto, incluso puede hasta meterle un boost a ese endeudamiento de la gente por viajes. Por entonces dicen, claro, el tipo de cambio está bajísimo. Entonces yo tengo que comprar dólares. Entonces ahora compro más dólares con menos colones, tengo más plata. No, y lo he visto, yo paso rato en Reddit. No es sano, no lo recomiendo, pero he visto un montón de gente decir que a mí me parece como hasta cierto punto un poco extraño, como matemática, una gimnasia mental ahí rara, y la gente dice como, es que está saliendo, técnicamente es cierto, pero cada vez sale más barato salir del país, sí, porque el dólar está más bajo, entonces es el momento de aprovechar, si usted gana en colones, salga del país, no sé qué, y eso jode el país también porque ahí es plata que no está entrando a nuestra economía, sino que está saliendo del país. Y esos son datos del Banco Central. En el 2025 los ticos gastaron, escúchenme bien, 2.000 millones. 2.000 millones de colones, de dólares. 2.000 millones de dólares en el extranjero. Esos son 2.000 millones de dólares que no se gastaron en Costa Rica. Y por lo tanto, la persona que tiene un taller, la persona que tiene, no sé, bueno, una venta de productos, restaurantes, etcétera, es dinero que no percibió nuestra economía, ¿verdad? Entonces, es dinero
sea, le estamos bombeando dinero al mercado, dólares que entran, que luego mucha gente los agarra y los gasta afuera. Entonces, a nivel económico, no tanto a nivel tipo de cambio, hace que este otro sector siga desacelerándose. Y no solo eso, digamos, eso es la gente que está aquí y va a viajar, pero la gente que va a venir aquí al país, cada vez lo ve más caro. Exacto, por los dos lados deja de entrar. Entonces, es complicado, ¿verdad? Porque es lo que decíamos, lo que hemos hablado en algunos otros momentos. ¿Qué es lo correcto, verdad? ¿Cuál es el precio adecuado? Yo ahí estuve peloteando, de nuevo, con el Big Mac Index. De nuevo, nada de esto es ciencia Sí, sí. 100%, pero yo siempre cuento esto. Yo tenía un cliente cuando yo trabajaba en la mesa, creo que ya se lo he contado un montón de veces, que me decía, Carlos, ¿en cuánto va a estar el tipo de cambio en un mes? Y yo le decía, bueno, le tiraba mi batazo estudiado y me decía, bueno, la verdad, usted no sabe nada, porque para preguntarle de economía le pregunto al carnicero. Y a mí eso se me taladró en la cabeza porque yo dije, pucha, tiene razón, ¿verdad? Lo chiva de todos estos índices que no son exactos, precisos o económicos o científicos, es que uno los tiene más al poder de la mano. Porque cuando yo quiero saber si estamos en una recesión, a veces pasamos una recesión y nos damos cuenta que estuvimos en una recesión después de, ¿verdad? Entonces, los indicadores económicos por lo general van a tardar un tiempo porque necesitan mucha data, son más científicos, etcétera. Pero hay otros índices que son interesantes, que yo he puesto varios ahí, bueno, tenían mi antigua cuenta. Vayan a seguirlo. Seguir, sí. carlosvalerin.cr es la cuenta nueva. Pero, por ejemplo, el Big Mac Index, ¿verdad? El Big Mac Index, yo estuve peloteando ahí, en Costa Rica, si no me equivoco, un Big Mac vale como 3.400 colones, que es más caro de lo que yo me imaginaba, la verdad. Em, nunca pido un Big Mac, no es que no compro un Mac, pero Big Mac no es mi go-to. Triple con bacon. Quesos, dos quesos que son mortales. Pero bueno, hacía mucho, no sabía cuánto costaba un Big Mac, me puse a revisar, creo que vale como 3.400 y eso significaría que nuestro tipo de cambio debería estar más alto, ¿verdad? Lo cual quiere decir que estamos más caros que el resto de la región, que es normal y es entendible, pero sí nos dice que nuestro tipo de cambio pareciera estar raro, por decirlo. Estar mal. Es terrible. Para los que no saben, el índice del Big Mac, voy a tratar de explicarlo de memoria, a ver si me acuerdo bien. La Big Mac es la única hamburguesa que tiene McDonald's que tiene exactamente los mismos ingredientes en todos los países. No se vende en todos los países, pero sí tiene siempre los mismos ingredientes. Entonces, hace años en The Economist, si no me equivoco, a alguien se le ocurrió decir como, ok, lo que cuesta una Big Mac en cada país le da a uno cierta indicación de qué tan caro o qué tan barato es el país con respecto a la materia prima que se usa, la carne, la lechuga, el tomate y todo eso, que son como cosas de dieta básicas. Entonces se creó ese índice para medir la paridad de poder adquisitivo y también el tipo de cambio. Paridad de poder adquisitivo es como qué tan caro es un país con respecto a otro país. Entonces, por ejemplo, si un gringo viene ahorita a gastar al país, con lo que se compra una Big Mac en Estados Unidos, aquí se compra un tercio de Big Mac. Entonces la plata le rinde menos. Pero si un gringo se va a Guatemala, se compra un Big Mac y medio. Entonces la plata le rinde más. Eso es básicamente lo que analiza el índice. Creo que lo expliqué bien. Sí, sí, eso es más bien, yo ni sabía que Big Mac no se vendía en todo lado, yo pensaba que se vendía en todo lado, pero eso es, ¿verdad? Entonces, a ver, como les digo, no es científico, ¿verdad? Y por lo tanto no es exacto, pero sí es un punto que nos ayuda. Que le da a uno una buena idea. Sí, un norte, por lo menos. Entonces, evidentemente, el tipo de cambio, yo no sé de dónde se saca la gente cuando dicen es que el tipo de cambio debería estar en 510 o en 508, que hacen una fórmula matemática. No lo sé, porque hay tantos factores que influyen y que están en constante movimiento que no sé exactamente cómo la gente dice que debe estar en un punto, ¿verdad? Es probablemente lo que decías vos, como el partido de fútbol. Debe estar en 500 porque me sirve a mí, ¿verdad? Yo tuve que cambiar dólares la semana pasada porque estoy con un proyecto ahí donde estoy gastando en colones. Mi socia en esto es mi mamá, entonces yo le decía a mi mamá, mamá, necesito que me digan ya
cuánto hay que cambiar, o sea, cuánto hay que pagar, pero que me digan todo, porque es una construcción y entonces es la típica, ¿verdad? Sí, que van a poquitos. Sí, que Carlos, necesito tanto. Y entonces yo le decía, no me puedes pedir, no me puedes pedir ahorita que el tipo de cambio está en 4.49. Le digo yo, es el peor momento. Entonces el otro día le decía a mi mamá, estoy perdiendo cualquier cantidad de dinero, ¿verdad? Que en realidad no era tanto. Lo que pasa es que yo estoy tan enfocado en eso que, Sí, que lo siento más. Pero yo le decía, ma, o sea, nada más díganme de una vez, me decía, es que no soy yo, es el constructor, ¿verdad? Y es parte de... Sí, ok. En la práctica, digamos, he escuchado varias cosas. Ahorita siento que, no sé si es que han habido tantos reclamos de empleados en transnacionales, que ahora hay empresas que están diciendo como, ok, tenemos que mitigar eso. Para el lado de la empresa, técnicamente el cambio de dólares a colones y el tipo de cambio es una pérdida que ellos pueden reflejar en la parte contable, ¿verdad? Como una pérdida cambiaria o algo así. Pero me imagino que no les sirve también que los empleados estén súper enojados porque están perdiendo un montón de plata. Entonces he escuchado mucho, creo que fue mi hermana la que me dijo como, hey, me están ofreciendo, yo gano en dólares, me están ofreciendo fijar el salario, cambiarme el salario a colones a 4.60. ¿Ok? Entonces me dijo, fue 4.60, ¿qué hago? Y ya para mí pasó el punto donde yo podía decirle a la gente como, Aguanta. como no, espérese, no tome decisiones apresuradas o lo que sea, porque cuando vimos lo opuesto y el dólar estaba a 700, no fue tanto tiempo. Se sintió como una eternidad porque veníamos arrastrando la pandemia y un montón de cosas, pero no fue tanto tiempo, comparado ahorita que la caída sí se siente fuerte. Y especialmente porque la caída viene de 600 y resto, entonces es terrible. Pero me dice esto como, ok, son 460, ¿le doy? No le doy. ¿Qué le dice uno a la gente? Vamos, yo ya le contesté todo, pero quiero que hable usted. Ok, voy a ir por partes. La llegada a 700 fue o sea, fue lenta, ¿verdad? O sea, íbamos año con año creciendo y creciendo, y de hecho hubo un año donde sí crecimos bastante, pero era lo mismo que yo te decía ahorita de 500 a 480, como que la gente decía, bueno, hay una historia de una iglesia en Europa, no sé a donde llega un sacerdote nuevo y decide que el órgano no puede estar en la izquierda, sino tiene que estar en la derecha. Y entonces el Señor llega y lo mueve de un solo. Y llegan todos los fieles y se enojan y dicen, ¿cómo es posible? No sé cuánto. Entonces lo devuelve y lo va pasando de a poquito todos los días, ¿verdad? No sé si será cierto o no, pero no sé cómo lo pasaron No, pero detrás la historia que siempre cuentan de la rana esa a la que le quitaron el cerebro. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Cuando las cosas son paulatinas, nos da más tiempo de reacomodarnos y nos da más tiempo de llevarlo tranquilo, pero cuando el golpe es de una vez, entonces ahí sí tenemos dolor, ¿verdad? Y entonces lo que pasa con la llegada a 700 es que cuando íbamos llegando a 700 fue más lento. Esta caída ha sido mucho más estrepitosa y eso obviamente nos golpea ahora. Del lado de las empresas pueden hacer coberturas cambiarias. Una cobertura cambiaria, me encantaría decirle a toda la gente que nos escucha que hay para mortales como usted, como la gente que nos escucha, eso es como un programa de radio. O bueno, perdón, es que estaba en radio últimamente, entonces por eso es toda la gente que nos ve. Ay, perdón. ¿Qué decía? La cobertura cambiaria. Ok, la cobertura cambiaria, eso es más para empresas de un tamaño ya grandecito, pero lo que hacen es esencialmente, en pocas palabras, bloquear un tipo de cambio, ¿verdad? Y les sale más caro en el momento, pero les asegura un tipo de cambio durante un periodo de tiempo, 3, 6, 9, 12 meses. Entonces, por eso es una cobertura, ¿verdad? Es lo mismo que cuando hablamos de seguros. Cuando hablamos de seguros, el seguro no le va a pagar nada a usted, el seguro lo que está haciendo es cubriéndolo de algo peor. Entonces, lo mismo sucede por ahí. Entonces, las empresas pueden hacer eso, pero veámoslo desde un punto de vista también de empresa. Bueno, si yo recibo dólares y le pago a Kevin dólares, elimino mi exposición cambiaria. Y entonces, por allá de septiembre, que es cuando FP&A, ¿verdad? Financial Planning, está haciendo sus números y demás, va a ser más sencillo que el presupuesto se mantenga, porque para eso sirven, digamos, ese es el pitch de las coberturas en muchas ocasiones, va a ser más fácil planificar el siguiente año porque tenés un tipo de cambio fijo. En este caso, si no tenés tipo de cambio, ni siquiera te tenés que preocupar de eso, entonces todo se volvería más sencillo a la hora de planificar y estructurar los años que vienen. Ahora, tu hermana,
Yo tuve una o dos personas que me han llamado y me dijeron, mira, es que me están ofreciendo cambiarme el salario a 500. ¿Verdad? Si a ustedes les ofrecen ahorita cambiar el salario a 500, tómenlo. Sí, de una. O sea, es que no hay ni duda, ¿verdad? Y esta persona me decía, bueno, pero es que ¿En dónde es para ir? me decía, es que debería ser prorrateado porque el tipo de cambio son 600. Entonces, Debería nada. nada, o sea, te estás ganando, en ese momento creo que estaban 4.70, le decía yo, te estás ganando 30 colones por dólar, ¿verdad? O sea, es bastante bueno. Y la proyección es que siga cayendo, ¿verdad? Sí, O sea, va a seguir cayendo. Yo sí creo que este año tenemos que amarrarnos el cinturón y decir, listo, ok, sí, ya pasó lo peor, pero todavía falta caída. Usualmente, yo le digo a la gente, piénselo de esta manera. Si usted, o sea, ¿cuál es su visión a largo plazo? Porque si usted está tomando la decisión solo por el corto plazo, está equivocado. No importa cuál sea su decisión, está sí, equivocado. Tiene que tomarla con una visión de al menos 5 años, que todavía, hablando claro, es si acaso medio plazo, ¿verdad? No es largo plazo. Pero la realidad es, todavía nos queda un año del presidente que está en el Banco Central, o bueno, hasta mayo más o menos del año entrante, así que podemos esperar el mismo comportamiento de Banco Central. Esa es la primera. Pero el gobierno, o sea, a quien van a elegir, no sabemos quién es. Yo creo, según me han dicho, una persona más técnica, etcétera, que puede que haga algunos cambios, pero yo no lo veo, no en el corto plazo, al tipo de cambio teniendo un rebote a 600, 700, etcétera. Ojalá lleguemos a 500 más pronto que tarde, pero no lo veo. Entonces, si efectivamente el tipo de cambio está afectando sus finanzas a tal nivel que ya se está volviendo indeseable, ¿verdad? Sí, cambian, ¿verdad? Que seguramente es lo que le dijiste a tu hermana. Si usted siente que lo puede sostener o que de alguna u otra manera puede generar más ingresos, pues manténgalo, ¿verdad? Porque también el hecho es estar recibiendo dólares que en el futuro van a valer más. Entonces, por ejemplo, volviendo a la pregunta, yo sí lo cambiaría, ¿verdad? Y he escuchado a varias gente que me dice, voy a empezar a cobrar en colones, ¿verdad? Yo siempre he argumentado que desde un punto de vista de seriedad no se ve serio estar cambiando la moneda, ¿verdad? Porque entonces cuando se vaya de vuelta, ahora vas a pedir dólares y entonces el cliente va a decir, de este más solo lo que le conviene, ¿verdad? Pero en este momento yo creo que ya es algo entendible. Sí, yo con esto, hablando ya como moviéndonos de personas a un emprendimiento, digamos, a un negocio o algo así, que puede ser muy afectado por la volatilidad, porque especialmente los emprendimientos cuando están empezando no tienen mucho margen de ganancias. Yo recuerdo que yo cambié el precio de las asesorías, no el precio, la moneda, porque siempre le decíamos a la gente como puede pagar en colones, puede pagar en dólares, y en el momento fue una decisión como de orden, nada más que yo dije como no, solo una moneda, listo. Y en ese momento escogimos colones y eso fue en 2024, si no me equivoco. Entonces, sí, Hace tiempo. Sí, fue una buena decisión, porque, y de esto sería más que todo como un consejo, uno se sienta y ve las fuentes de ingreso y yo digo, ok, asesorías es una parte, pero por ejemplo, por el otro lado están las aplicaciones, está Spend, y están otros temas que vienen en dólares. Entonces yo digo como, me sirve más que esta parte sea solo en colones por protegerme. Es como la cobertura cambiaria, Es ¿verdad? una cobertura. Entonces me estoy cubriendo y yo creo que eso es importante para los emprendimientos. Si yo tengo como diferentes fuentes de ingreso, ir diversificándolo, porque yo también como negocio, igual vos, ¿verdad? Yo pago suscripciones que son bien caras, que son re caras, servicios ya de negocio y todo, que son en dólares, se cobran en dólares, eso es complicado. Y también tengo algunos costos, o sea, en salarios, cosas así que se pagan en colones. Entonces, siento que esa parte, ya cuando uno tiene un negocio o algo así, sentarse y decir como, ok, mis costos vienen en colones, dólares, debería tener una fuente de ingreso en colones y otra en dólares también, es importante. Pero siempre, a ver, si tienen la posibilidad, sí, claro, como vos, de tener ambas monedas, es lo mejor. Ahorita y en cualquier momento. Porque, y esto es muy costarricense, ¿verdad? Costa Rica tiene una dualidad de monedas que es muy difícil encontrar en otros países. O sea, la gente cree que esto es normal. No.
O sea, la facilidad que nosotros tenemos de pasar colones a dólares y dólares a colones y que vamos a un comercio y nos aceptan dólares o colones, etcétera, al precio que sea, eso no es normal, no es común en otros países, mucho menos en países de la región latinoamericana. Entonces, como tenemos eso, si nosotros nos podemos aprovechar de eso, mejor. ¿Por qué? Porque evidentemente todas estas transnacionales, ellos tienen que pagar, o sea, aun cuando ellos hagan eso de pagar a los empleados en un tipo de cambio fijo en colones o en dólares, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo tengan, igual van a tener que ir a pagar la caja, el alquiler, bueno, el alquiler puede que no, impuestos sobre el alquiler, cualquier otro gasto, luz, servicios, etcétera, todo eso lo van a tener que pagar en colones. Entonces, la mayoría de nosotros vamos a tener gastos en ambas monedas, tanto emprendedores como grandes empresas. Entonces, es mejor ver cómo logramos tener eso. Ahora, quizás no sos emprendedor, pero si sos una persona común y corriente que quiere poner su dinero a trabajar y lo que fuera. Les pongo mi caso. Yo ahorita bueno, invertí en bienes raíces también, que siempre le digo a la gente, porque es muy fácil ahora en redes sociales, invertir en bienes raíces es malísimo. Bueno, depende, ¿verdad? Invertir en bolsa también puede ser malísimo, pero todo depende. Yo estoy buscando cómo generar algún ingreso en colones adicional. ¿Por qué? Porque yo necesito ingresos en colones para subsanar una parte de mi economía. Porque si no, la única respuesta lógica adicional a eso es haga más plata. Sí, el resumen es que todos necesitamos una cobertura cambiaria. Básicamente, y aquí, ¿qué pasa cuando las cosas se vuelven tan extremas, verdad? De que empieza la gente, por ejemplo, a hacer algo como decir, Kevin gana en colones, Carlos gana en dólares, entonces entre ellos se contactan y se hacen el cambio a un tipo de cambio medio, a donde incluso no lo saben, pero uno está ganando, el otro está perdiendo, por temas de ventanillas y demás, pero no importa. Pero buscan eso, ¿por qué? Porque es mejor que la alternativa, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos, está bien y está bueno, y incluso yo lo hago, ¿verdad? Pero no es lo que el sistema quisiera que hiciéramos. Sí, claro. ¿Verdad? El sistema quisiera que fuera más sencillo traquear todas estas cosas y eso hace que sea más complejo. Pero bueno, es una reacción de la economía ante una dificultad. Y se creó como toda otra categoría de servicios bancarios con estas aplicaciones de cambio preferencial y no sé qué, que aún ahora, yo me sentí un día estos a hacer cálculos, hay mucha gente que las usa, pero ya ahora, al punto en el que está el dólar, digamos, uno no está viendo como una, exacto, O sea, no es una mejora sustancial. Esto yo creo que ya no es secreto para nadie. Yo fui cofundador de una de estas aplicaciones. Ya no tengo nada que ver con ellos, pero siempre mi argumento era, es un muy buen negocio, ¿verdad? Creo que puede reventar mucho. Creo que en momentos de volatilidad, el mejor amigo del trader es la volatilidad, ¿verdad? Porque es cuando la gente entra en pánico, cuando la gente no sabe qué hacer, cuando la gente no sabe dónde está el precio, entonces hay más margen de ganancia, ¿verdad? Para aquellos que quieran ser traders, No lo van a necesitar más que solo 2 horas al día, según algunos ahí. Pero cuando hay tanta volatilidad, se vuelven atractivas, pero se vuelven atractivas para un grupo de gente. Porque creo que esto es algo que vos decís, el centro de operaciones, es el banco centro de operaciones, yo le llamo el banco madre, pero es básicamente la misma idea. La gente hace sus cosas en el centro de operaciones. Si usted es una persona que le pagan en el banco del logo rojo, entonces usted todo lo hace en el banco del logo rojo. Son muy pocas las personas, o sea, es un segmento muy disminuido, que quizás vos y yo sintamos que es mucho, porque estamos expuestos a eso, pero la gran mayoría del país dice, mae, tipo de cambio está en 4.50, que, ¿verdad? VIP, no sé cuánto, ¿verdad? O está en 4.50, qué chuzo, qué bueno, y eso es todo, y van al banco y cambian el tipo de cambio del banco, porque, seamos honestos, si yo lo que cambio son $300 al mes, y lo que me voy a ahorrar son 3, 4 colones, que no sé, por tiro me va a ahorrar, no sé, $2, quizás
no vale la pena tu tiempo, ¿verdad? O al menos así lo podemos interpretar. Otros que estamos más expuestos a eso, puede ser que digamos, pucha, sí, no, yo lo voy a hacer así porque entonces me gano, me ahorro, me No, esto, ni lo yo, a otro, mí me da pereza. ¿verdad? Entonces, de eso, al final de cuentas, como decís, sí, hay un mercado que ha crecido, pero yo creo que ya la gente ni eso le hace tanta cosquilla, ¿verdad? O sea, es como, sí, o sea, es un poco menos malo. Si gano en dólares y un poco más bueno, si gano en colones. Ok. Última opción, refinanciar. Lo he visto 2, 3 ejemplos, 3 personas me han preguntado como, mae, tengo esta deuda, estoy pensando en pasarme a esta otra tasa, sería ahora estoy viendo hasta ahorita, porque antes los bancos les metían un garrotazo a la gente, pero hasta ahorita estoy viendo como bancos abiertos a decir, no, venga, refinancie y le cambiamos la moneda de la deuda y todo el asunto sin mucha comisión o sin ninguna comisión. Hace poco estuve hablando con un banco en particular. Quiero nombres, a mí no me gustan No, los chismes no incompletos. puedo dar el nombre, pero sí, o sea, sí hay un beneficio matemático en las opciones de refinanciamiento que hay ahora, que estoy empezando a ver, igual que como dice usted. Antes, no, ¿verdad? O sea, eso es algo importante, ¿verdad? ¿Cuánto es el garrotazo por cambiarme de entidad bancaria? Hay que hacer Sí, que cálculo. ese es el cálculo. Pero si yo hago el cálculo y aún así refinanciando y eliminando el costo de oportunidad de estar cambiando dólares todos los meses para salir de esta deuda, cubre eso, genial, adelante, háganlo, ¿verdad? Refinancien, saquen una tasa nueva que sea fija durante 5, 8 años, genial, ¿verdad? Pero hay que hacer los números y para eso, bueno, me pueden contactar a mí o a Kevin para una asesoría, pero sí, efectivamente hay que hacer los números, no podemos simplemente tomarlo a la ligera y decir sí, porque después pensamos en lo que pueda suceder. ¿Qué pasa si yo estoy equivocado y el tipo de cambio mañana se dispara? Y vos te acabas de pasar a colones, ¿verdad? Entonces decís, ay, mae, me debí haber quedado, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar con calma y entender cuáles son mis potenciales outcomes. ¿Qué le digo yo a la gente siempre? Y porque yo asumiría, digamos, en este momento tomar un cambio a 4.60 de mi salario. Yo le digo a mis clientes, asuman desde ya, a los que ganan en dólares, asuman desde ya que el tipo de cambio está en 4.30. Eso no quiere decir que el tipo de cambio llegue a 4.30, aunque aquí en mi corazoncito yo creo que sí. Pero es mejor hacerse la idea en su presupuesto, en sus números, en sus deudas, etcétera, que el tipo de cambio está en 4.30. Mejor sufrir ahorita y no después, porque cuando efectivamente, lo que yo le digo a la gente es, ok, cuando efectivamente el tipo de cambio llega a 4.30, si es que llega a 4.30, ya usted lo viene viviendo hace 3, 4, 5 meses, entonces te adelantaste a eso, tomaste decisiones en frío, no en caliente. Que yo creo que al final el consejo, digamos, la cobertura cambiaria es un buen título como para el consejo general, digamos, uno necesita eliminarse la volatilidad como de la vida. Entonces, como este escenario donde yo todos los días me estoy preocupando porque el tipo de cambio subió o bajó, eso es justamente lo que uno quiere eliminar del presupuesto de uno y de la situación financiera de los clientes, ¿verdad? De la gente que tiene una sesión con uno. Entonces, cuando vos le decís a alguien como, ok, presupueste a 4.30, igual que con la cobertura cambiaria, lo de la cobertura cambiaria, yo lo entendía, pero lo he visto, por ejemplo, ahora que hay como una crisis de memorias RAM y de memorias SD. Apple subió los precios hace poco. Entonces es un buen ejemplo de eso porque Apple tiene... Sí, no me compré la computadora. Esta que usted así como 300 videos, madre, yo la quiero para mi negocio y decía, qué bronca, madre. Porque era comprado cuando le dije, pero bueno, en ese caso... Bueno, pues me estaba esperando que salieran todo lo nuevo y dije, bueno, me va a esperar 2 meses y subió, bueno, cosas que pasan. Apple como compañía llega a donde vos, digamos, vos vendes memorias y te dice como, ok, un contrato para los próximos 2 años. Pero las memorias ahorita valen, no sé, $100. Y no ha pasado todo esto de inteligencia artificial y toda la vara. Entonces vos me decís como, ok, si quiere el contrato fijo para 2 años, se las vendemos a 120, no a 100.
pero yo estoy asegurándome que no voy a tener volatilidad por los próximos 2 años. Como persona, a mí eso me sirve porque no estoy estresado. Como compañía, me sirve porque no estoy como ajustando los libros y todo. Es exactamente lo mismo en el presupuesto. Eso es idealmente lo que debería buscar. Como, ok, si yo cierro ahorita, yo ya me elimino la volatilidad. Si vos le decís a una persona, por ejemplo, el ejemplo de mi hermana de 460, si vos le decís a una persona, presupueste como si estuviera en 430, el dólar puede bajar de 430 y ya ahí tengo que presupuestar no en 430 sino en 400. Si yo cerré ya a 460, yo digo, y puede que el dólar suba en algún momento, pero me elimino esa volatilidad de la vida. Digamos, yo ya no tengo que estar pendiente de si sube, si baja, si es mejor comprar hoy, si es mejor comprar mañana. Entonces creo que especialmente ahorita con tanta volatilidad se vuelve un consejo muy valioso, no la parte numérica, porque es difícil decirle a la gente como no, tome un peor tipo de cambio ahorita o cómase una comisión o una penalización por refinanciar, porque el valor, digamos, de no tener ansiedad por el tipo de cambio no tiene un número. Exacto. Pero es un valor muy grande. Exacto. Entonces, cuando la gente, me dijo como, hey, voy a refinanciar, y no sé qué, si no le están cobrando comisión, dele, digamos, como mándese, porque me estoy eliminando un peso de encima que, si bien es cierto, no es una tasa de interés, no es un valor numérico, no tiene como un número amarrado, me estoy quitando un peso de encima que yo he traído por los últimos 2 años. Entonces, yo creo que... No, y eso que decís de la ansiedad, yo tengo como fieles seguidores, ¿verdad? Que cada vez que yo pongo algo de tipo de cambio, yo sé que va a llegar un comentario. Madre, no me hagas quererte más, cosas así como gente que la está sufriendo. Entonces, aquí viene una lección porque los ticos, ¿verdad? Vos decías al inicio, se nos enseñó que éramos un país exportador y sí lo éramos, ¿verdad? Ahora, como país exportador, en aquel entonces éramos país agroexportador y por eso teníamos, o sea, por eso el sistema de mini devaluaciones nos servía muy bien. Mini devaluaciones, para los que son muy jóvenes, simplemente significa que todo, o sea, el mercado iba devaluando, ¿verdad? Iba subiendo el tipo de cambio constantemente a un precio. Entonces, el 1 de enero no necesitaban a carlosvalerin.cr para que les dijera que iba a estar en 4.50, porque ustedes lo podían ver y saber cuánto iba a terminar el tipo de cambio. Por eso era que un alquiler en dólares sufría cambios todos los años, etc. O sea, por eso tenía sentido. Ahora, conforme hemos ido evolucionando, pasamos a un sistema de bandas, luego a un sistema de flotación administrada, que es la que estamos ahora. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, porque no estamos acostumbrados en este país o todavía no hemos caído en cuenta de que la pandemia pasó hace 6 años y que ahora sí tenemos una nueva realidad que es volatilidad, que antes no la teníamos. Estábamos acostumbrados a estar parqueados en 500, como por ejemplo un Guatemala que vive parqueado en 7, ¿verdad? Entonces creíamos que esa era la regla y no hemos caído en cuenta de que hay volatilidad en este mercado y que cada vez está siendo más volátil. Eso quiere decir que así como ha caído, puede ser que en algún momento vuelva a subir. Entonces, el consejo base y básico que ha estado siempre es, si usted gana en dólares, endeudes en dólares. Si usted gana en colones, endeudes en colones. Porque mucho de lo que la gente dice es, bueno, es que yo gano en dólares, entonces ahora gano 50% menos o 40% menos o 20% menos de lo que ganaba antes. Y yo les digo, no, están equivocados, ¿verdad? O sea, ustedes van a tener un efecto sobre sus gastos en moneda contraria y ahí sí, pero no podemos decir que todo mi salario se traducía a colones y por lo tanto es eso, porque si yo llevo finanzas saludables, yo debería ahorrar siempre, yo debería invertir y solo esos dos rubros, la mayoría de las veces deberían ser en dólares, especialmente en un país donde es tan fácil conseguir dólares. Gastos fijos seguramente van a ser en colones, gastos variables, ustedes decidirán, ¿verdad? O ocio, lujo, como le quieran llamar. Entonces, tenemos que entender que estamos, o sea, que somos un país ahora volátil, antes no, en cuanto a tipo de cambio. Y por lo tanto, mi recomendación va a ser, traten mejor de eliminar esa ansiedad. A menos de que usted sea un experto financiero, si usted es una persona que se sabe finanzas para arriba y para abajo y quiere hacer un test de estrés o de elasticidad de precios o lo que usted quiera,
y usted dice, bueno, yo gano en colones, lo agarro en dólares, si el colón se devalúa, se deprecia hasta 700 se va a poner más caro, ok, puede ser, pero usted tiene que tener las capacidades para hacer eso o pagarle a alguien para que se lo haga. El tema es que si se lo pagas a alguien para que te lo haga, cuando efectivamente empieza a ver la tendencia, vas a tener un enemigo muy grande que es la propia cabeza, ¿verdad? Que es lo que yo le digo a todo mundo. Es muy fácil hablar de invertir por su cuenta, pero, ajá, hágalo cuando las cosas se están poniendo feas, a ver qué pasa aquí adentro. Entonces, el consejo es ese, ¿verdad? Si usted es una persona que gana en colón, que tiene deudas en colones y que sí tiene una carga de gastos importante en colones, sí, es mejor que ganen colones. Así el tipo de cambio que le están dando ahorita es 4.60 y usted quisiera que fuera 600 o 500, es mejor eso. Y sí, la cobertura cambiaria, al final es todo lo mismo, ¿verdad? La cobertura cambiaria lo único que hace es que le agrega una tasa de interés al tipo de cambio. Estoy sobresimplificando, pero es esencialmente eso, es tipo de cambio más tasa de interés, que es un costo para la persona que lo va a adquirir, y por lo tanto el tipo de cambio, si el tipo de cambio está en 4.50, en vez de verlo en 4.40, seguramente lo va a ver en 4.35, y entonces digo, pucha, pero la ventanilla está en 4.40, ¿por qué lo va a pagar a Kevin 4.35? Porque me estoy cubriendo, lo que dijiste, ¿verdad? Lo mismo de Apple, 120, prefiero tener certeza, y eso es importantísimo. Lo que más nos mata a nivel financiero no es el riesgo. La gente siempre habla de riesgo, no es riesgo, es certeza, ¿verdad? Cuando la gente habla de renta fija, por ejemplo, ¿verdad? A mí me encanta escuchar a la gente decir, es que tal cosa, renta fija, entonces es más seguro. No, amigo, no tiene nada que ver con seguridad. 100% seguro. ¿Verdad? No tiene nada que ver con seguridad. Podemos ir a buscar bonos de gobierno de países que tienen calificación de riesgo muy baja, no es seguro, pero de renta fija. Es un tema de certeza, ¿verdad? Entonces, si yo hoy le digo a Kevin, o bueno, si yo le digo a todos los seguidores de Kevin, que Kevin mañana, pasado y el día siguiente se va a poner una camisa negra, y Kevin mañana, pasado y el día siguiente usa una camisa negra, todo el mundo va a estar tranquilo. Pero si yo digo que Kevin se va a poner camisa negra mañana, pasado y el día siguiente, y Kevin sale con una rosada, una amarilla y una verde, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es un tema de certeza. Todos queremos tener certeza. Yo no les puedo dar certeza. Yo no les puedo decir el tipo de cambio va a estar en X o Y o Z y porque lo pegué la vez pasada lo vaya a pegar ahorita. Pero mi recomendación es vayan a su Excel. Si es que usan Excel, vayan a Spend. Si es que usan Spend, vayan a lo que sea y calculen a 4.30. No porque yo quiera alarmarlos o incendiar, sino porque quiero cubrirlos. Que si en dado caso yo estoy equivocado, ojalá que sí, porque recuerden que a mí me beneficia estar equivocado en este caso. Que yo quiero estar equivocado. Ustedes están asumiendo una caída de 20 colones en este momento, que en el futuro puede ser ahorros, puede ser inversión, puede ser viajes, conciertos, comidas, y si no, ya están preparados, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la decisión más sabia. Y si su empleador les está diciendo que les va a cambiar a 500 en este momento, tómenlo de una vez. O sea, vayan de una. HR, quiero que me apeguen a ese cambio porque es un negociazo. Y eso es esencialmente, a ver, no he entrado en un montón de factores fundamentales de por qué yo creo que el tipo de cambio tiene que seguir bajando. Si tenemos chance, los explico. Si no, si ya se hizo demasiado largo, pues no. No sé ni cuánto llevamos. Bueno, lo voy a explicar igual y si no se lo recorta. Dale rápido mientras no se queme esa cochinada de cámara. ¿Qué? Número 1, guerra en Irán, ¿verdad? O conflicto armado en Irán. Todo el mundo inmediatamente dice, ah, qué bendición, ¿verdad? El precio del petróleo va a subir. Y como decías vos, a la gente como que no le importa que hay un conflicto armado en Irán, lo que les importa es que el precio del petróleo sube y por lo tanto sube el tipo de cambio sin pensar un poco en la gasolina. Pero bueno, esos son otros 100 pesos. ¿Qué pasa con el petróleo? Esto me lo pasó un amigo, este dato, un amigo que trabaja en una mesa de divisas.
siempre el petróleo ha tenido una correlación directa con el tipo de cambio. Entonces, cuando el petróleo sube, el tipo de cambio sube. Entonces, esperaríamos que eso hubiera sucedido en esta ocasión. No sucedió. ¿Por qué no sucedió? Bueno, porque Costa Rica tiene reservas internacionales gigantescas. Es el récord de las reservas internacionales en la historia. Entonces, la factura petrolera a nivel relativo, lo que hablábamos el otro día, adjetivo calificativo sin números no significa nada. La factura petrolera relativamente es muy baja. Entonces, no hay tanta afectación en el tipo de cambio. Esa es la primera. Segunda, zonas francas, ¿verdad? Yo no les voy a decir que el tipo de cambio está así por un tema de dinero ilícito, porque no tengo cómo revisar, no tengo cómo validar. Ni vos ni nadie. Ni yo ni nadie. Y francamente no creo que sea el caso, pero bueno, porque tendría que entrar más de 500 millones al mes para que tuviera el efecto que está teniendo. Yo no sé nada del tema, así que no sé si es mucho o es poco, pero bueno. Zona franca, ¿verdad? Zona franca, industria de servicios médicos, de manufactura de servicios médicos. Zona franca en el 2018 tenía 66,000 empleados. Hoy, 2026, estamos por encima, si mal no recuerdo, de 200,000. Esos son salarios que se pagan en colones, pero el dinero viene en dólares. O sea, todos los años hemos ido subiendo. Entonces, evidentemente eso sucede ahora. Ustedes dirán, 2018 a 2022, ¿por qué íbamos para arriba y no para abajo? Bueno, porque hubo un tema de inflación heredada muy grande que nos afectó todos los rubros, porque las operadoras de pensiones también tuvieron mucha posibilidad de ir a comprar, se les dio la opción de ir a comprar gran parte de su cartera en el extranjero y ahora ya no. Entonces, lo más importante es entender que las ventanillas netas, o sea, todo lo que compramos y vendemos, o sea, yo, los que nos ven, y los bancos y las instituciones y todo de este país están metiendo más colones que dólares al mercado. Están metiendo más dólares que colones al mercado. Y es demasiado. O sea, y eso sí se puede ver. Entonces, es que zona franca no crece, porque es el argumento que he escuchado. Zona franca ya no crece como antes. Entonces, ¿por qué el tipo de cambio sigue cayendo? Bueno, porque el hecho de que no crezca como antes no significa que no crece. Sigue creciendo y sigue creciendo sobre una base más grande. Tenemos situaciones de despidos que siguen siendo una oleada. Teníamos la amenaza de aranceles, que al final los aranceles de Costa Rica quedaron en la base junto con el resto de países que estaban en la base. Entonces digamos que ahí tuvimos una ventaja competitiva porque todo quedó igual. Pero sí sé de algunas fuentes, o según me han dicho, rumores, que alguna gente cuando sucedió eso, o algunas empresas se adelantaron a hacer cambios porque tenían miedo de los aranceles, entonces para hacer más rápida su gestión y por lo tanto ahorrarse la caída. Entonces hay muchos factores que hacen que el tipo de cambio todavía no tenga algún indicio de dar vuelta. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿pero qué puede hacer el Banco Central? El Banco Central tiene política cambiaria y política monetaria. Política cambiaria es, de manera muy, muy, muy simplificada, es el Banco Central yendo a comprar dólares al mercado. Y el 70% de Monex es el Banco Central. O sea, el único comprador verdadero en este mercado es el Banco Central. Entonces, si no estuviera el Banco Central, ya estaríamos en 400 o peor. Porque el Banco Central le mete todos los meses más del 70% de las compras. Es muchísimo. Entonces, podemos decir que a nivel de política cambiaria, yo creo que lo están haciendo bien, están haciendo su parte. De hecho, el FMI ya les jaló el aire, ¿verdad? Que la gente lo interpretó al lado contrario. Sí. Luego está la política monetaria. La política monetaria es la tasa de interés, está en 3,25. Creo que no ha sufrido cambios en el año, que a mi parecer es ridículo porque hablábamos de dos economías al inicio. La inflación está muy baja, debería estar más baja la tasa de política monetaria para que la economía también caliente, pero eso afectaría el tipo de cambio, en el sentido de que al menos frenaría la caída, en mi opinión, o haría que la caída no hubiese sido de 25 colones en febrero, ¿verdad? Entonces creo que ahí sí pueden hacer más. Y por ahí, leyendo a economistas y demás, algo que me gustó mucho era el Banco Central podría ampliar el encaje mínimo legal, que eso lo podemos explicar en otro video, pero hay algunas alternativas, quizás no para que el tipo de cambio vuelva a 500,
porque era lo que yo explicaba en una charla, no es una palanca, ¿verdad? Donde yo la tasa de política monetaria la bajo y entonces el tipo de cambio vuelve a 500, no funciona así, pero sí son maneras de mitigar esa caída. Y yo sí creo que en ese lado se ha podido hacer más, ¿verdad? Porque evidentemente no solo nosotros los que primordialmente ganamos en dólares estamos sufriendo, sino que también la economía como una totalidad puede estar Que sufriendo. al final, de nuevo, eso es lo que necesitamos, como menos volatilidad y un poquito más de certeza, porque la gente podría planear un poco mejor. Pero sí, está interesante. Ya para terminar, un número de aquí a noviembre. De aquí a noviembre, definitivamente debajo de 4.40, basado en mis números, 0.67 cae por semana. Bajemos un poquito a eso y pongamos de que un par de colones al mes de caída. Estamos mes 7, ¿verdad? 4.38 en Monex, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ojalá esté equivocado, sería una bendición, ¿verdad? Que sí me digan ahí, este más es un pura paja y que lo sea. Está en 500. Pero yo creo que 4.38 es un número, estoy siendo un poquito más bateador ahí, pero recuerden que estamos en 4.50, ¿verdad? Entonces tampoco es que les estoy diciendo un número gigantesco. 4.38, 4.40 es mi apreciación. Diciembre es un monstruo por sí solo. Recuerden, diciembre, pago de aguinaldos, que el efecto no es solamente en diciembre, ya en noviembre ya las empresas empiezan a hacer eso, entonces viene pago de aguinaldos, bonos, algunas otras cosas que se pagan en diciembre, va a haber mayor afluencia de dólares en la primera mitad de diciembre, eso es fijo, lo que quiere decir que diciembre, estadísticamente hablando, cae más fuerte en las primeras 2 semanas, 2, 3 semanas después del 24, todo el mundo sale de vacaciones, todo el mundo se va a la playa, todo el mundo se va bueno, ahora ya nadie va a la playa, van de viaje. Eso hace que el mercado se seque un poco. También recuerden, en diciembre las transnacionales tienden a adelantar la segunda quincena. Entonces no se paga específicamente el 30, se paga seguramente el 21 o 20. Eso hace que caiga más rápido en esas primeras 2 semanas. 24 en adelante es otra historia. Tiende a mantenerse o quizás a subir un poquito. Entonces, hagan lo que tengan que hacer con eso. Prepárense, como decía mi profesor de sociales, ¿verdad? En guerra avisada muere soldado avisado y es algo que yo creo, ¿verdad? Yo creo que sí, el tipo de cambio va a caer un poco más y por lo tanto estoy asumiendo, estoy preparándome para lo peor, esperando lo mejor, ¿verdad? Sí, listo. Vayan a seguirlo. Perdió la página de Instagram hace poco. Tuvo una crisis existencial. Tengo todavía, de hecho. Pero ayúdenme a subir ese número de nuevo. ¿Cuál es la página, no? carlosvalerin.cr en Instagram. Todavía estamos viendo en Facebook a ver qué hacemos. En TikTok, carlosvalerincr. Yo les voy a dejar el link de las dos páginas en la descripción del video. Y bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero estoy trabajando en un videíto de tipo de cambio para explicar lo que hablamos hoy, pero quizás un poquito más centrado en los fundamentales. Espero tenerlo, había dicho que lo iba a tener la semana pasada, pero ha sido más complicado de lo que esperaba. Sí, ha sido bastante más complejo de lo que esperaba, entonces seguramente para la siguiente semana lo tengo listo. Pero nada, cuando estén ahí, yo le paso el link a usted también para que lo tengan. Estoy desarrollando una herramienta para que vean... Está soltando todo ya. Sí, para que vean el tipo de cambio de manera visual, pero les voy a agregar un comentario, ya he hablado con 2 personas adicional a mí, para que ellos hagan sus comentarios de tipo de cambio. Son personas que uno todavía trabaja en mesas de divisas, el otro trabajó en mesas de divisas, pero tiene acceso a Monex y tiene que trabajarlo bastante. Entonces, siempre es importante tener varios puntos de vista, ¿verdad? No solo el mío, no solo el de él, no solo el del otro. Entonces, creo que
con al menos 3 personas, y si alguien que trabaja en el medio quiere participar, pues que me digan, no pago absolutamente nada por hacer eso. Eso es de gratis. Es de gratis, eso es nada más para darle a la gente puntos de vista, ¿verdad? Ok, súper bien, mae. Súper. Vale. Gracias. Nos vemos. Mae, tiene a Batman adentro. Qué bueno. That's what she said.